Si tienes un negocio, todo pasa por ti y sigues cambiando tiempo por dinero, este podcast es para ti. Soy Rebeca Garal, experta en productividad y eficiencia para negocios. Aquí te enseño cómo optimizar tu negocio y ganar libertad. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar de dinero y lo vamos a hacer de una forma que a mí me parece de las cosas más útiles que existen, la verdad, porque vamos a desmontar una creencia que la mayoría tiene, y esta creencia tiene un coste enorme. ¿Por qué? Pues porque hace que muchísima gente descarte opciones que en realidad sí que están a su alcance, incluso antes de haberlas ni siquiera explorado. O sea, directamente no. Y vamos a quitar esa creencia, ¿no? Bueno, mira, llevo más de 20 años trabajando con empresas de todo tipo y de todos los tamaños, y lo que he visto muchísimas veces es que dueños de negocio tienden a utilizar siempre la misma palanca. A esto me refiero con la misma fórmula o el mismo modelo, y cuando esa palanca deja de dar más de sí, bueno, pues se quedan como bloqueados, parados sin saber muy bien qué hacer, porque nunca pues han necesitado pensar de otra manera diferente de generar ingresos. Y hoy lo que voy a hacer es abrirte el mapa. Quiero que veas que hay muchísimas más formas de generar valor económico de las que seguramente tienes en la cabeza ahora mismo. Y bien, voy a empezar por el punto que más me gusta, porque desmonta algo súper arraigado, sobre todo en la mentalidad empresarial española. Y es que es esa idea de que para ganar dinero primero tienes que poner dinero. Y eso, de verdad, no es así siempre. Imagínate que trabajas con una empresa que factura 10 millones de euros al año. Tú, bueno, pues llegas, analizas su operación, identificas dónde está perdiendo dinero o dejando de ganarlo y les ayudas a mejorar sus ingresos pues un 5%, ¿no? Por ejemplo, eso son 500.000 euros de mejora sobre lo que ya estaban generando. Si tú cobras el 20% de esa mejora como honorario, ¿qué te llevas? Pues 100.000 euros. Sin haber puesto un euro encima de la mesa, sin ningún tipo de capital inicial, sin tener que financiarte, solo aportando tu criterio, tu análisis y tu ejecución sobre algo que en realidad ya existía. Y de verdad, esto no es fantasía, ¿no? Es exactamente lo que hacen los consultores pues, de alto nivel, los abogados especializados en operaciones complejas, asesores financieros pues, que trabajan con empresas medianas y empresas grandes, que cobran en función del valor que generan para su cliente, no en función del tiempo que emplean. Aquí es donde está la gran diferencia, y aquí viene algo que considero fundamental decirte. Si tú sigues calculando lo que vale tu trabajo en horas, si tu tarifa es tanto por hora o tanto por día, bueno, pues estás usando una métrica que te condena a un techo, ¿vale? Un techo de cristal. Al final, el tiempo, las horas disponibles en una semana son limitadas, son finitas. O sea, todos tenemos el mismo número de horas al día. Con lo cual, el valor que tú puedes generar, si estás cambiando tiempo por dinero, pues obviamente es finito, ¿vale? Va a depender de ese tiempo. Sin embargo, si hablamos de valor, el valor que tú puedes generar, esto no es finito, es infinito. Y bueno, pues mientras sigas pensando en horas, no vas a poder cruzar o romper, ¿no? Ese techo de cristal. El segundo concepto tiene que ver con el apalancamiento financiero, y aunque a primera vista, bueno, pues suena como algo complejo reservado para la gente con muchísima experiencia en finanzas, en realidad es un mecanismo que existe desde hace bastante tiempo en España, y que la mayoría de los empresarios pues ni se han planteado aplicar a su situación, ¿no? Y es una idea bastante básica. Mira, pides dinero prestado, además es que lo hacemos, es algo que vemos a nuestro alrededor, ¿vale? Pero parece que cuando hablamos de apalancamiento financiero, y luego te voy a contar un ejemplo claro donde vas a ver cómo lo aplicamos, sobre todo en este país, ¿no? En España. Bueno, de lo que va es de que tú pides dinero prestado para comprar un activo, y ese activo genera ingresos por sí mismo. Y esos ingresos son los que pagan la deuda.
O sea, tú no pones el capital inicial, o sea, es el activo, el propio activo, el que está trabajando para ti mientras se va amortizando solo ese préstamo. Y como te decía, te doy el ejemplo más conocido en España, que es el inmobiliario. Aquí, bueno, pues pides una hipoteca para comprar un local o para comprar un piso destinado al alquiler y el alquiler paga la cuota mensual. Al cabo de los años el inmueble es tuyo, está libre de deudas y bueno, lo mejor es que no has puesto prácticamente nada de tu propio dinero para llegar hasta aquí, ¿no? Es decir, dejas de intercambiar dinero propio por activos y empiezas a pensar en cómo usar dinero de otros, en este caso pues dinero del banco, para construir tu propio patrimonio. Y esto también aplica en muchos más contextos que el inmobiliario. Pero bueno, el inmobiliario es el ejemplo más inmediato y más, ¿no? el más conocido para la mayoría de personas, con lo cual en este episodio me quedo aquí. Bien, esta misma lógica que te acabo de contar tiene otra variante que es aún más potente, es menos conocida y funciona de esta manera. Mira, si tú consigues comprar algo significativamente por debajo de su valor de mercado, pues por ejemplo una propiedad en una zona en desarrollo o un negocio en dificultades que tiene activos saneados, un local, ¿no? En el que el propietario pues lo quiere vender rápido. En estos casos o en otros parecidos, el banco lo que hace es que puede prestarte dinero tomando como referencia el valor de mercado real de ese activo, no el precio que tú pagas. ¿Ok? Esa es la clave, esa es la diferencia. Lo que significa que, bueno, pues en muchos casos tú puedes recuperar toda tu inversión inicial en cuanto la operación se cierra o incluso sacar capital adicional, o sea, sin haber vendido nada, sin haber generado ingresos operativos todavía, solo por haber encontrado algo que cotizaba por debajo de su valor y haber sabido, por supuesto, estructurar la operación de manera correcta. O sea, esto al final no es tan sencillo, tienes que saber cómo hacerlo o estar muy bien asesorado, pero y luego por supuesto requiere entrenar el ojo, ¿no? Para buscar pues esas oportunidades donde otros no están mirando y pues obviamente tener la disciplina de no pagar de más solo porque algo te interesa mucho, mucho. Bien, el tercer bloque de ideas gira alrededor de los contratos y de las comisiones y esto tiene aplicación muy directa para muchos tipos de negocio, también para negocios de servicios, ¿no? La idea es que es posible que generes ingresos muy relevantes vendiendo algo que no te pertenece, o sea, fíjate, a cambio de una parte de la operación. Es decir, si tú consigues el derecho a comprar algo por menos de lo que vale en el mercado, puede ser una propiedad, puede ser una empresa, puede ser un contrato de suministro a largo plazo y luego cedes ese derecho a un tercero que sí quiere comprarlo al precio de mercado, tú te quedas con la diferencia. O sea, sin ser el propietario original, sin haber pues financiado la operación completa, solo por haber identificado esa oportunidad antes que nadie y haber sabido estructurarla de forma pues que sea muy atractiva para ambas partes. Por otro lado, las comisiones de intermediación funcionan sobre este mismo principio que te acabo de comentar, pero de manera más directa, ¿vale? Y es mucho más frecuente en sectores que seguramente conoces. Mira, en España el mercado de compra-venta de empresas medianas, lo que se llama M&A, mueve miles de millones al año. Un intermediario que facilita la venta de una empresa que vale 5 millones de euros, cobrando un 4% de comisión, se está llevando 400.000 euros en una sola operación. Y el trabajo no consiste ni en fabricar nada, ni en tener un activo en propiedad, nada de esto. Consiste en saber qué estás vendiendo, a quién le interesa comprarlo y cómo construir esa confianza suficiente para que esa persona decida cerrar contigo. O sea, eso es lo que necesitas. Hay personas en España que viven súper bien haciendo exactamente esto y fíjate que muchísimos empresarios no saben ni que existe este mercado. Bueno, ahora viene algo que quiero traerte porque creo que es uno de los ejercicios más útiles que puede hacer cualquier dueño de negocio y que casi nadie hace. Y es un desglose matemático súper sencillo, pero que te trae unas consecuencias enormes para cómo planificas tu negocio.
Bien, si tú quieres ganar, por ejemplo, 1.000.000 de euros al año, necesitas generar aproximadamente 20.000 euros a la semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, eso es muy subjetivo y no me voy a meter ahí. Pero imagínate ese resultado, ¿vale? Hablemos de 20.000 euros a la semana. Y ese mismo resultado, el 1.000.000 de euros al año, lo puedes conseguir de maneras completamente distintas. Por ejemplo, puedes vender 20 servicios de 1.000 euros, ¿sí? Al mes. O puedes tener 2 clientes que te pagan 10.000 euros cada uno. Tendrías los 20.000 a la semana. O puedes tener un contrato de 80.000 euros al mes que se renueva durante los 12 meses. O sea, fíjate que la cifra final es la misma. O sea, el modelo operativo, la estructura del negocio, el tipo de cliente que necesitas o el proceso de venta que tienes que construir, todo eso es completamente diferente dependiendo, pues, del camino que tú elijas. ¿Y por qué me parece tan importante este ejercicio? Pues porque la mayoría tiene una cifra de ingresos anuales que quieren alcanzar, se pone un objetivo, pero nunca la han traducido a semanas, ni a número de clientes, ni a precio por servicio. Y mientras no lo hagan, el objetivo es solo una aspiración. Una vez que lo traduces, pues ya le ponemos un nombre, ya tiene una forma concreta y por supuesto tiene un plan de acción detrás. O sea, puedes calcularlo con tu cifra, ¿vale? No tiene por qué ser 1.000.000. Coge el número que tú quieres ganar este año y divídelo entre 52 semanas y luego pregúntate, ¿cómo llego a esa cantidad cada semana con los productos o servicios que tengo ahora mismo? La respuesta que vas a obtener, bueno, pues te dice, ¿no? Claramente si tu modelo actual puede llevarte a donde tú quieres llegar o tienes que empezar a hacer cambios. Mira, te quiero hablar ahora de los modelos de suscripción y los ingresos recurrentes que funcionan sobre esta misma lógica, pero con una ventaja de estructura súper importante que merece la pena entender bien. Y la ventaja es esta. Bien, el dinero se acumula de forma progresiva y predecible, sin que tú tengas que estar generando una venta nueva cada mes para mantener el nivel de ingresos. Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque si tú tienes 100 clientes que te pagan 500 euros al mes en una suscripción o en una membresía, en 20 meses has llegado al 1.000.000 de euros de ingresos acumulados sin haber tenido que cerrar ninguna venta nueva desde el principio. O sea, es verdad que en España todavía hay como una resistencia cultural bastante extendida hacia los modelos de suscripción en servicios profesionales. Estamos súper acostumbrados a cobrar por proyecto, a cobrar por hora o por entrega puntual, pero, por ejemplo, hay sectores como la asesoría legal, la formación, el software, el mantenimiento, ¿no? Donde el modelo recurrente, pues además de ser viable, es que te cambia completamente el panorama, la estabilidad financiera del negocio, porque cuando tú tienes ingresos recurrentes, tus prioridades como empresario se reorganizan, evidentemente. O sea, dejas de obsesionarte con la captación constante y empiezas a invertir en la experiencia del cliente, en la calidad del servicio, en los sistemas que hacen pues que la gente se quede, que eso es lo que importa. Y eso, a la larga, construye un negocio muchísimo más sólido y mucho menos dependiente de la presión comercial permanente. Hay otro concepto que quiero traerte hoy y que me parece especialmente relevante para empresarios dueños de negocio de pymes que están en fase de crecimiento y que ya tienen cierta experiencia operativa, y es la adquisición de empresas sin desembolso inicial. O sea, a primera vista suena a algo más reservado pues para grandes fondos de inversión o para gente con mucho capital, pero de verdad que no lo es. Y en España hay una razón de estructura, ¿no?, muy concreta por la que esto es una pedazo de oportunidad ahora mismo. Hay en este país miles de pequeñas y medianas empresas cuyos dueños pues tienen entre 50 y 60 años, ¿no?, y no tienen un plan claro de relevo. Fíjate que el Instituto de la Empresa Familiar
estima que en los próximos años, pues decenas de miles de negocios, fíjate, familiares, van a necesitar un proceso de sucesión y muchos de ellos no tienen a nadie dentro de la familia pues, que quiera o que pueda continuar. Son negocios que sí que están facturando, que tienen clientes, que tienen una buena estructura, pero el dueño quiere salir y no sabe cómo hacerlo. Entonces, en algunos de esos casos, la fórmula viable es que una persona con capacidad de gestión toma el control operativo del negocio, lo mejora, genera más ingresos y le paga al dueño saliente, con los propios ingresos que el negocio genera, ¿no? Durante un periodo de tiempo pues, que hayan acordado, sin haber puesto capital propio al inicio. O sea, lo que se pone sobre la mesa no es dinero, en realidad. Es, bueno, pues tu criterio empresarial, tu capacidad de gestión, de tiempo, de conocimiento, y a cambio estás adquiriendo un activo pues que ya tiene clientes, que ya tiene estructura, que ya está generando ingresos desde el primer día. Y bueno, he de decirte que no es una fórmula sencilla y tampoco es para todo el mundo. O sea, al final esto requiere una revisión súper cuidadosa de la situación real del negocio, ¿no? Antes de comprometerte, pues tienes que ver sus deudas, tienes que ver su cartera, ¿no? Tienes que ver el equipo, los contratos y luego, por supuesto, requiere una negociación honesta con el dueño saliente. Pero es una fórmula que hay que contemplar, ¿vale? Y que hay muchas personas en España que han construido grupos empresariales de esta manera, comprando negocios que otros no sabían ni pues cómo vender, ¿no? Cómo salir de ellos. Y con esto llego a la idea con la que quiero cerrar el episodio de hoy. Y es que todas estas maneras de generar ingresos relevantes tienen algo en común. Lo que tienen en común es un mindset, es una manera de pensar, es la capacidad de ver oportunidades donde otros pues solo ven obstáculos, de pensar en el valor antes que en el tiempo, es decir, cambiar esa mentalidad de intercambiar tiempo por dinero, de entender que el apalancamiento en cualquiera de sus formas, financiero, comercial, operativo, de conocimiento, de red, al final es el mecanismo que separa a los negocios que crecen de manera lineal a aquellos que crecen 1 por 10, a los que crecen de verdad. Y la mayoría de dueños de negocio están utilizando una sola palanca, una sola fuente de ingresos, un solo tipo de cliente, un solo modelo de precio, ¿no? Y, oye, que si eso te funciona y estás satisfecho con los resultados, genial, perfecto. Ahora, si llevas tiempo sintiendo que trabajas muchísimo y que los números pues no son mediocres o no avanzan en la proporción que tú quisieras, si sientes ese techo, ¿no?, del que te hablaba al principio, pues quizás el problema evidentemente no es que trabajes poco o no es que no seas suficientemente bueno en lo que haces, no. Seguramente el problema sea pues que solo estás viendo una parte del tablero del juego, ¿no? Y ya te digo que hay mucho más tablero del que tú crees. Así que bueno, esto es por hoy. Si quieres seguir trabajando en todo este tema, en cómo estructurar tu negocio, pues para que genere más con menos desgaste, tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso en mi página web rebecagaral.com. Espero que pases muy buen día y nos vemos en el siguiente.